¿Qué harías si en el lugar donde te sientes más seguro descubres que la persona que te protege es en realidad quien te está observando en silencio? Esta es la historia de una estudiante que sintió el terror no en la calle, sino en su propia habitación. Hola corazones, soy Caro y bienvenidos a Voz Ajena, el espacio donde las verdades más oscuras y los miedos más profundos encuentran eco. Si también necesitas contar la tuya, puedes enviarnos tu historia a nuestro correo electrónico vozajenaoficial@gmail.com. Hoy les voy a contar una historia de terror que no tiene fantasmas ni monstruos, sino algo mucho más escalofriante. Una historia que te hará desconfiar de tu propia intuición. Nuestra voz ajena nos lleva a una casa de estudiantes, un lugar que para muchos representa la libertad y la seguridad lejos de casa. Pero para Sofía se convirtió en una trampa silenciosa. Ella creyó encontrar el lugar perfecto para estudiar y crecer, sin saber que el dueño de esa casa había preparado un escenario para una pesadilla, un relato sobre la vulnerabilidad, la confianza traicionada y el instinto que grita cuando la mente aún no puede comprender. Prepárense para sentir un escalofrío en la nuca con El hombre del pasillo. Cuando me mudé a la casa de la señora Rosa, todo parecía ideal. La casa era antigua, de esas con techos altos y un olor a madera vieja y acera. No era lujosa, pero se sentía acogedora. Había otras 3 estudiantes allí, aparte de mí. Una chica de mi misma carrera, otra de arte y una de medicina que casi nunca veíamos. La señora Rosa era un amor, una mujer mayor de pelo canoso y mirada bondadosa. Pero el dueño real de la casa, el que vivía en el segundo piso, era su hijo. Se llamaba Samuel. Desde el primer momento, Samuel me pareció extraño. No era un hombre alto ni tenía una apariencia amenazante a simple vista. Era más bien delgado, con una barba desprolija que no llegaba a cubrir su barbilla puntiaguda y con unos ojos pequeños de un azul pálido que casi no tenían brillo. Vestía siempre con camisas de franela y jeans, como si no le importara el mundo exterior. Su cabello estaba revuelto y su ropa siempre parecía tener manchas, como si pasara todo el día encerrado, sin preocuparse por nada. La mayor parte del tiempo se quedaba en el segundo piso. Rara vez bajaba y cuando lo hacía era como una sombra. Se veía como un alma en pena perdida. Una vez me saludó en el pasillo y su voz sonó tan monótona y vacía que sentí un escalofrío. Mis compañeras de piso decían que yo era una paranoica. Samuel es raro, sí, pero es inofensivo. Es solo tímido. Y yo intentaba creerles. Pero algo dentro de mí no se sentía segura. La sensación comenzó a crecer y se manifestaba en los momentos más vulnerables. Cada vez que iba al baño, sentía una presión extraña, una sensación que los segundos se alargaban, como si alguien me estuviera esperando. Las paredes, aunque de madera, me parecían demasiado finas. Miraba a mi alrededor, a las cortinas del baño, al espejo, pero no había nada. Sin embargo, el escalofrío persistía. Después, la sensación se mudó a mi habitación. Me sentía vigilada, incluso de noche. Me despertaba con el corazón acelerado, como si alguien estuviera de pie en mi puerta. Sin hacer ruido, revisaba el pasillo y todo estaba en silencio. Encendía la luz de mi teléfono y miraba debajo de la cama. Nada. Me sentía estúpida por mi propia paranoia, pero la sensación era real.
la sensación de que estaba siendo observada. A veces miraba a mi compañera de cuarto que dormía en la litera de arriba, pero ella se veía más tranquila. A veces me sentaba y me quedaba mirando a la puerta con la esperanza de que algo me tranquilizara, pero no sucedía. Fue entonces que mi intuición empezó a darme pequeñas advertencias, a susurrarme que había algo raro. Una tarde, mi compañera de arte y yo estábamos en la cocina. Ella y yo nos habíamos vuelto muy unidas y estábamos en ese punto de amistad donde sientes la confianza como para hablar de todo. Hablábamos de chicos, de nuestras vidas amorosas, de esas cosas íntimas que solo le cuentas a una amiga. De repente, nos quedamos en silencio porque escuchamos un ruido en la parte de atrás, cerca del lavadero, como si alguien estuviera allí parado. Nos miramos sintiendo que no estábamos solas. En ese momento, la señora Rosa entró a la cocina buscando a Samuel. «Samuel, ¿estás allí?», le preguntó, y de repente, él salió de la nada, con las manos en los bolsillos, mirándonos como si nada hubiera pasado. Nosotras nos quedamos heladas, apenadas y a la vez con una sensación de que habíamos sido espiadas. Era como si esa fuera su posición, su lugar favorito para esconderse, para escuchar. La señora Rosa era una madre muy consentidora, siempre lo defendía y justificaba su comportamiento extraño. Parecía que entre ellos dos había una complicidad, un entendimiento silencioso que me daba escalofríos. Una tarde, una de mis compañeras de cuarto, la de arte, me dijo que había notado un sonido extraño en mi pared. Como un crujido, dijo. Le resté importancia. Pero esa noche el sonido volvió. Una especie de rasguño rítmico, como si alguien estuviera moviendo algo con cuidado detrás de la pared que daba al pasillo. La mañana siguiente me armé de valor para ir a buscar a Samuel y preguntarle qué era ese ruido. Él se veía diferente. Me abrió la puerta y no me vio los ojos. Me dijo, la casa es vieja, hace ruidos de repente. Pero sus ojos pequeños y azules se movían sin control, como nervioso. Lo vi por un segundo mirando hacia el pasillo y luego a mí, como si estuviera evaluando algo. Mi corazón se aceleró. Fui a mi cuarto y me quedé mirando la pared de nuevo, la misma donde había escuchado el sonido. La pared era tan antigua que se veía un poco gastada, como si el color estuviera desvaneciéndose. Unos días después, una de mis compañeras de cuarto, la que estudiaba medicina, notó una de las viejas vigas de madera. La viga tenía una extraña hendidura. Parece una viga vacía, dijo. Me dijo que le parecía extraña la forma en que tenía la superficie, como si hubiera sido pulida recientemente. Mi piel se erizó. Un día en que Samuel no estaba en casa, me acerqué a la pared del pasillo. Era una pared de madera de esas antiguas. Me di cuenta de que en un trozo de la pared que estaba cerca de mi cuarto parecía tener un color diferente a las demás partes. Me acerqué y palpé el área. La madera se sintió extrañamente lisa, casi pulida. Fue entonces que con mis uñas, con toda la fuerza del mundo, intenté raspar la superficie de madera y lo que vi me heló la sangre. Detrás de la capa de pintura había un pequeño agujero de unos cuantos centímetros. Era una ranura, pero lo que me hizo sentir el verdadero terror fue cuando me di cuenta de que la ranura no estaba vacía. En la ranura había un lente. Quería decirle a mis compañeras, quería gritar, pero la vergüenza y el miedo me invadieron. Me di cuenta de que el agujero estaba en un lugar estratégico. Apuntaba directamente a mi cama. Mi cama, toda mi habitación había sido un show para este hombre. ¿Y el baño? El baño de mi habitación tenía una repisa que estaba conectada a la misma pared del pasillo. La repisa era alta, como un escondite. Me fui corriendo al cuarto de la chica de arte. Tenía el mismo tipo de repisa. Y cuando la miré, supe que no era una repisa, sino un escondite para una cámara. Salimos corriendo, sin importar si era de noche o de día, sin importar si teníamos maletas o no. Solo corrimos, sin rumbo. Corrimos hasta que no pudimos más, dejando todo atrás.
Al día siguiente, con la adrenalina recorriendo mis venas, fuimos con mi compañera de arte a la comisaría para denunciar a Samuel. Estábamos temblando, aún sin poder creer lo que habíamos descubierto. Cuando el oficial nos escuchó, su rostro se puso serio y me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Chicas, dijo, me temo que esta no es la primera vez que escuchamos una historia así de Samuel. Mi corazón se detuvo. El oficial revisó un archivo y nos contó la verdad. Samuel ya había sido encarcelado antes por el mismo delito, en otra ciudad, en otra casa de estudiantes que su madre le ayudaba a manejar. Había sido acusado de acoso y de ver a escondidas a sus inquilinas. Su madre, la señora Rosa, lo había sacado de la cárcel y le había prometido que esta vez sería diferente. Ella lo había llevado a vivir en el segundo piso con la esperanza de que un cambio de ambiente lo reformaría. Pero Samuel no se reformó, solo encontró nuevas víctimas. Mi cuerpo se puso helado. La señora Rosa no era una madre consentidora, era su cómplice. Ahora estoy bien, encontré un nuevo lugar y me aseguro de conocer bien a las personas antes de alquilar una habitación. Pero la pregunta aún me persigue. ¿Cómo no pude haberlo notado antes? ¿Cómo no vi las señales? Lo más escalofriante de todo es que el hombre del pasillo nunca dijo una palabra. Él se reía de mí en su silencio, porque él ya sabía mi rutina, mi cara de dormida, mi alma, y yo no supe, no lo vi venir. Esta historia es una escalofriante lección sobre cómo el terror no siempre viene con máscaras o armas. A menudo viene en la forma de una persona aparentemente inofensiva, alguien a quien le confías tu espacio más íntimo. Nos enseña que el instinto de supervivencia es una herramienta poderosísima que no debemos ignorar. Sofía subestimó su intuición, creyendo que su miedo era paranoia, y esa ceguera casi le cuesta su seguridad. La vulnerabilidad de un estudiante en un lugar desconocido es real y la confianza que se deposita en los demás es un acto de fe. Esta historia es un llamado a escuchar esa voz interna que nos advierte, esa que nos dice que algo no está bien, incluso si todo parece normal. Gracias por escuchar y por conectar con esta historia. Si te impactó o si conoces a alguien que necesita escucharla, no olvides compartir este episodio. Tu apoyo es vital para que estas voces resuenen y para que estas historias lleguen a quienes más lo necesitan. Déjame tu opinión en los comentarios, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte el próximo relato. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!